momento en el que todos pensábamos lo mismo. Este chamo es distinto. La pelota parecía siempre pegada al pie. Jugaba sin miedo, sin complejos, como si la presión nunca existiera. Jefferson Soteldo no era solo talento, era promesa, era ilusión. Era ese jugador que te hacía creer que, por fin, Venezuela iba a tener a alguien capaz de romperla de verdad afuera. Pero el tiempo pasó, los años se fueron acumulando y entre tantos cambios, tantas polémicas, tantas segundas oportunidades, algo empezó a romperse. Porque hoy, con 28 años, la realidad golpea duro. Soteldo ya no es ese proyecto al que todos esperaban ver dar el gran salto. Hoy está más cerca de volver al fútbol venezolano que de llegar a ese lugar que parecía inevitable. Y la pregunta no es si tenía talento, eso nunca estuvo en duda. La verdadera pregunta es otra: ¿en qué momento se desvió en el camino? Este video no es para burlarse, tampoco es para negar lo que fue. Es para entender cómo un jugador con todo para marcar una época terminó rodeado de polémicas, decisiones cuestionables y una carrera que nunca terminó de despegar. Porque la historia de Soteldo no es solo la historia de un futbolista, es la historia de una ilusión que se fue apagando poco a poco y de un talento que, quizás, nunca terminó de entender el peso de lo que tenía en las manos. Antes de los estadios llenos, antes de Brasil, antes de que su nombre sonara en toda Sudamérica, Jefferson Soteldo ya estaba peleando su propia batalla. Nació en Acarigua, lejos de los focos, lejos de las comodidades, chiquito, distinto, con una pelota como única salida. Pero el primer golpe llegó rápido. Caracas Fútbol Club, el club más grande del país, lo vio y lo dejó ir. No por falta de talento, sino por algo que lo acompañaría toda su carrera: la indisciplina. Ahí, para muchos, la historia se acababa, pero Soteldo no soltó la pelota. Volvió a casa, volvió a empezar, volvió a esperar otro tren y esta vez decidió subirse. Zamora Fútbol Club fue su salvación. Noel, el Chita San Vicente, lo vio en un torneo regional y entendió algo que otros no. Ese chamo no era normal. Era pequeño, sí, pero tenía carácter, descaro y hambre. En Zamora creció como futbolista y como nombre propio. Debutó siendo un adolescente, ganó títulos, se volvió determinante, jugó 99 partidos, hizo goles, asistencias y nos dejó la sensación de que el fútbol venezolano estaba viendo nacer algo especial. Tanto que en 2017 llegó el salto: Chile, Huachipato, su primera experiencia internacional, un nuevo nivel, una nueva exigencia. Soteldo había sobrevivido al rechazo, a los errores, al olvido. Había llegado hasta ahí a puro talento y rebeldía. Pero lo que venía después, eso sí iba a cambiar su vida para siempre. Y entonces llegó el año que lo cambió todo. El año donde Jefferson Soteldo dejó de ser una promesa y pasó a ser una realidad. El Sudamericano Sub-20 fue el primer aviso. Con la Vinotinto, Soteldo no solo jugaba bien, jugaba con personalidad, con descaro, con una seguridad impropia para su edad. Era el chamo que pedía la pelota cuando quemaba, el que intentaba algo distinto cuando todo parecía trabado. Pero lo que vino después fue histórico. Corea del Sur, Mundial Sub-20. Venezuela llegando a una final del mundo. Todavía hoy cuesta decirlo en voz alta: subcampeones del mundo. Una generación entera grabada para siempre en la memoria del país. Y ahí estaba Soteldo, brillando junto a sus compañeros, haciéndonos creer que por fin el fútbol venezolano había dado un salto real, que no era una casualidad, que no era un espejismo, que esta vez sí teníamos algo grande entre las manos. Ese torneo fue una vitrina brutal, y el fútbol no perdona. Cuando te ve, te llama. En enero de 2018 llegó a la Universidad de Chile para jugar la Copa Libertadores. Más presión, más cámaras, más exigencia. Y Soteldo volvió a responder. Una gran temporada, otra vez siendo determinante, otra vez llamando la atención. Para el hincha venezolano era orgullo puro. Uno de los nuestros está creciendo de verdad. Pero mientras nosotros celebrábamos, en el día a día algunos empezaban a dudar. Porque el talento era indiscutible. Pero empezaba a surgir la gran pregunta: ¿tiene este chamo la disciplina y la cabeza para sostenerlo en el tiempo? En 2019 llega el salto definitivo: Santos, Brasil. Uno de los clubes más grandes del continente. Y no llegó como apuesta, llegó como una estrella. Con apenas 21 años le dieron la camiseta número 10, la de Pelé. Para Venezuela eso fue algo nunca antes visto. Nunca un futbolista nuestro había llegado así, con ese estatus, a un gigante brasileño. Jorge Sampaoli lo pidió, lo respaldó, pero también le exigió como nunca antes. Y Soteldo respondió. En la cancha, regates, desbordes, personalidad. Se ganó a la afición del club brasileño, fue figura, fue clave, fue subcampeón del Brasileirao en 2019, aportando 9 goles y 5 asistencias. Y en 2020 la cúspide, Copa Libertadores, finalista, a un partido de la gloria eterna. Pero incluso en el mejor momento de su carrera, cuando todo parecía alineado, la duda seguía ahí. Porque ya no se discutía si era talentoso,
eso estaba claro. Lo que empezaba a discutirse era si podía ser el líder, si estaba preparado para cargar un proyecto grande en la espalda, si este era apenas el comienzo o el punto más alto al que iba a llegar. Y sin que muchos lo notaran, en ese instante, justo ahí, en el mejor momento, empezó a torcerse la historia. Pero antes de conocer la historia de Soteldo a nivel de clubes, tenemos que conocer su historia con nuestra selección. La historia de Soteldo con la selección venezolana es particular, porque hay jugadores que se respetan, hay jugadores que se quieren, y Soteldo, guste o no, siempre ha sido de los segundos. Debutó con la selección vinotinto el 2 de febrero de 2016, ante Costa Rica, con apenas 18 años. Jugó los 90 minutos y Venezuela ganó. Desde ese día algo se encendió en él. La gente veía en Soteldo ese futbolista distinto, al que se anima, al que no se esconde, al que representa de alguna forma la rebeldía y la picardía del futbolista venezolano. Tardó, sí, pero el primer gol llegó. Fue en 2019 ante Japón, en una goleada histórica en suelo asiático. Y luego vino ese momento icónico, el penal a lo Panenka frente a Argentina, contra Emiliano el Dibu Martínez, en eliminatorias sudamericanas. Descaro puro, Soteldo siendo Soteldo. El problema es que la selección no vive momentos aislados, vive de constancia, y ahí es donde empieza el conflicto. Porque pese al cariño de la gente, pese a que casi siempre fue protegido de la crítica, los números con la absoluta cuentan otra historia. 3 Copas Américas, 9 partidos, 0 goles y 1 asistencia. En eliminatorias, 32 partidos en los que apenas ha logrado repartir 2 goles y 7 asistencias. Números muy bajos para un jugador llamado a marcar diferencias. Y ojo, nadie pedía milagros, sabemos lo que es Venezuela. Pero sí se esperaba que Soteldo fuera ese jugador que nos sacara adelante más seguido, no solo en chispazos. Y lo más doloroso es que muchas veces se le defendió, se le justificó, se le esperó. Pero tras el último fracaso eliminatorio llegó su punto más bajo. Las críticas, esta vez futbolísticas, no les gustaron. Y respondió mal. Atacó a un periodista en redes sociales con "quien te conoce", que estaba de más. Y junto al Brujo Martínez se burló públicamente de no ser convocado a los amistosos de octubre. Ahí la discusión dejó de ser futbolística y empezó a ser de vestuario, de compromiso, de si realmente vale la pena tener a alguien así representando a nuestra selección. Porque Soteldo siempre ha sido querido, pero querer no es lo mismo que liderar. Y con la Vinotinto esa deuda sigue abierta. Y acá es donde la historia empieza a torcerse, porque el problema con Soteldo nunca fue el talento, el problema fue todo lo demás. Los primeros murmullos aparecen incluso cuando le va bien, en la Universidad de Chile, en 2018. Rinde, destaca, firma una buena temporada, pero los rumores sobre las salidas nocturnas, indisciplina y roces internos nunca se fueron. Tanto así que desde dentro del club se empieza a hablar de que su comportamiento aceleró su salida. Ya no era solo lo que hacía en la cancha, era lo que pasaba alrededor. Luego llegó a Santos, el escenario soñado, el club de Pelé, la camiseta número 10. Y durante mucho tiempo parece que todo encaja, pero esta vez los problemas aparecen. Discusiones con árbitros, sanciones, negativas a entrenar, decisiones del club de separarlo del grupo, técnicos que admitieron públicamente y sin rodeos que había que tenerlo corto, vigilado, controlado, como si el talento viniera con un manual de instrucciones. Y entonces viene el descenso, histórico, doloroso. Soteldo no logró sostener al Santos y su rendimiento ya no justificaba ni el ruido ni los privilegios. Terminó saliendo, otra vez, sin cerrar del todo bien. Pero si hay un punto de quiebra definitivo, ese fue Tigres. México parecía un lugar perfecto para relanzar su carrera, y terminó siendo un desastre. Expulsiones innecesarias, gestos infantiles como quitarse la camiseta para celebrar en un partido importante, negarse a calentar, quedarse parado cuando entra al campo, y el episodio final, no presentarse a un entrenamiento para irse de fiesta por su cumpleaños, subirlo a las redes y salir por la puerta de atrás. Después de eso ya no había excusas, el mensaje era claro, el talento ya no compensaba el desorden. Desde entonces su carrera se convirtió en un ir y venir de sesiones, ventas, conflictos, declaraciones arrogantes contra hinchas en redes sociales y episodios como pararse sobre el balón para provocar rivales. Gestos que antes parecían picardía y que hoy muchos ven como falta de madurez. Y ahí está el punto más duro de todos. Soteldo nunca dejó de ser talentoso, pero con el tiempo empezó a dejar de ser confiable. Y en el fútbol de alto nivel, eso se paga, y se paga muy caro. Y así es como llegamos al presente. Y el presente de Soteldo es incómodo. En los últimos años pasó de equipo en equipo sin echar raíces en ninguno. Santos, Toronto, Tigres, Gremio y actualmente Fluminense. Demasiadas camisetas, muy pocas certezas. Y cuando un futbolista empieza a vivir así, el mensaje es claro. Nadie termina de confiar en ti.
En Brasil, su etapa actual lo resume todo. Estuvo 402 días sin marcar un gol, desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2025. Estuvo más de un año desaparecido. Rompió esa racha con un doblete, sí, justamente ante su ex equipo, Gremio. Y durante unos días se habló de punto de inflexión, de renacer, de segunda oportunidad. Pero poco a poco los hinchas de Fluminense han ido demostrando que ni siquiera en su propio estadio respetan a Jefferson Soteldo. Lo han pitado, han demostrado estar hartos de él. Y estoy seguro que hay hinchas ahí fuera que no lo quieren ver más con la camiseta de Fluminense. Y otra vez, como tantas veces, su futuro a nivel de clubes vuelve a ser una incógnita. No sería descabellado pensar que su próximo paso esté más cerca del fútbol que de la élite sudamericana. Y eso para un jugador de 28 años con su talento es durísimo. Pero desde la selección, el debate es todavía más claro. Muchos aficionados, entre los que me incluyo, creemos que Soteldo no debería seguir siendo convocado. No porque no tenga la calidad, sino porque no aporta lo suficiente para compensar lo que resta. Burlas en redes, choques constantes, polémicas innecesarias y una influencia que no suma en un vestuario que necesita madurez. Hoy Soteldo no debería ser ejemplo de lo que hay que seguir, sino advertencia de lo que no hay que repetir. Y quizás en este punto de la historia, ese sea su verdadero legado. Y al final, la historia de Jefferson Soteldo deja una sensación extraña, casi amarga, porque ese chamo que un día fue resiliencia pura, que salió del rechazo, de los errores, de los tropiezos, y se levantó con talento y descaro, ese chamo que nos hizo creer que sí se podía, que nos devolvió la ilusión, orgullo y hasta identidad, hoy representa todo lo contrario. Fue ídolo de niños, símbolo de una generación que parecía destinada a cambiar nuestra historia. El jugador que despertaba algo distinto en los hinchas venezolanos, pero con el tiempo, ese fuego se fue apagando. Y no por falta de talento, sino por decisiones, por actitudes, por no entender que el fútbol también se juega con la cabeza, con humildad, con responsabilidad. Hoy, para muchos venezolanos, Soteldo ya no es esperanza, es advertencia. Es el ejemplo de cómo incluso el mayor talento puede quedarse corto si no va acompañado de madurez. Y quizás ese sea el mensaje más importante de su historia. No basta con llegar, hay que saber quedarse. Y hablando de quedarse, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Si te gustó el video, suscríbete y deja tu like. También dime en los comentarios qué opinas tú de la historia de Soteldo. ¿Debería o no debería volver con la selección venezolana? Nos vemos en un próximo video. Adiós.